vamos a dar comienzo con esta materia, la materia de hermenéutica, que vamos a estar, quien les habla, y el hermano Hugo Cardoso, que el hermano Hugo va a ser su profesor de la próxima materia, que es la materia de homilética. ¿Por qué? Porque estas dos materias son casi una misma materia, solamente dividida en dos partes. Entonces, el hermano va a estar ayudándome a mí en esta materia y yo lo estaré ayudando a él en la próxima. Porque son dos materias que tienen que ver con... A ver, y si yo les digo hermenéutica, ¿a qué les suena? Qué nombre raro, ¿no? A mí me suena hermético. Hermético, sí, claro. Sí, a un tiene neumático. Que ver... Pastor, a mí me regalaron un libro de hermenéutica. ¿Puede ser que esté basado en lo que es prédica? Sí, es la base de lo que van a utilizar para las prédicas. Así, diciéndolo en fácil, es la hermenéutica va a ser aquello con lo cual ustedes van a poder preparar su predicación. Entonces, ustedes con la hermenéutica van a poder hacer, les voy a tirar palabras complicadas, después las vamos a ir viendo, pero con la hermenéutica ustedes van a poder preparar un exégesis. Un exégesis es una interpretación del texto bíblico, pero el texto bíblico no se interpreta de cualquier manera. Vieron que si ustedes interpretan algo mal o leen algo mal, les puede salir cualquier cosa. Entonces, el texto bíblico se tiene que interpretar siguiendo reglas. ¿Y esas reglas, quién las pone? La hermenéutica. Digo, se los dejo bien claro para que sepan de qué va esto. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta materia? Que ustedes puedan interpretar correctamente un texto bíblico. Entonces, con la interpretación correcta, le van a poder dar una aplicación. Y con la aplicación, van a poder preparar un mensaje. Entonces, el sermón que van a preparar va a estar bien preparado, bien armado, por lo menos desde el punto de vista de la lógica. Después habrá cuestiones teológicas que se pueden discutir y pueden a lo mejor no estar de acuerdo, ¿no? Pero fuera de eso, que no tenga errores de hacer creer, por falta de esta ciencia, muchas veces hay personas que le hacen decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Entonces, les voy a contar un poquito, a ver, denme un segundito que estoy a dos pantallas y les voy a compartir una de las pantallas, les voy a mostrar el programa. ¿Ahí se ve? ¿Alcanzan a ver? Bien. Entonces, el objetivo de la materia es comprender la hermenéutica y la interpretación bíblica como disciplinas que van a proveer de la mano para realizar una sana interpretación del texto bíblico. Eso es lo que les dije. Fíjense que tenemos 5 clases más 2 clases que van a ser como muy prácticas, donde ustedes van a estar, donde son más bien hechas en forma de taller. La primera clase tenemos, lo que les quiero mostrar es que al final de cada clase, yo les voy a decir qué capítulos vamos a ver cubierto del libro. Ustedes tienen el libro que lo pueden obtener desde el Classroom. ¿Ya se metieron al Classroom? ¿Lo vieron? ¿Estuvieron espiando? Bueno, sí. El libro tiene lecciones, está dividido por lecciones. Está la lección 1, lección 2, 3. Fíjense que la primera clase vamos a dar la lección 1 de la página del 1 al 6, después la lección 2, 3, 7 y 12. Van a tener que leer salteado, porque el material, les explico, el material está hecho hace varios años. Creo que el material es del 2014. Y estuvimos haciendo una reformulación de esta materia para que sea mucho más práctica. Antes, si ustedes leen el libro de corrido, van a decir, qué bodrio. No porque esté mal. No, pero lo van a decir, lo van a ver y van a decir, ¿qué dice? No, porque están algunas cosas antes, unas cosas después. Entonces, el año pasado nos sentamos con el profesor del Distrito Oeste y con la rectora, la hermana Liliana, nos sentamos a analizar este material y dijimos, bueno, el material está bien, en algún momento tenemos que reformularlo,
Pero por ahora lo que vamos a hacer es reformular la manera en que se los damos para que ustedes puedan tener digamos, una comprensión mejor de la materia. Y esta materia, les estoy por dar una muy buena noticia. No tiene examen. ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Saben de que cuando algo es demasiado bueno es porque viene por atrás otro? No tiene examen porque tiene un trabajo práctico que es bastante complejo y que es un trabajo práctico que se lleva a cabo desde la próxima semana. Ustedes ya van a estar haciendo el trabajo práctico final. ¿Qué va a ser el trabajo práctico final? El trabajo práctico final va a ser la interpretación de un texto bíblico. ¿Un texto bíblico que ustedes van a querer? No, se los voy a dar yo. Se los vamos, por sorteo lo hago, lo hago bien por sorteo. Le toca lo que le toca. Y a algunos les tocará algún texto. Bueno, no voy a entrar en esa parte, pero quiero decir que la semana que viene vamos a estar dándoles, fíjense que acá está el análisis textual, primera parte, y vamos a empezar a hablar de todo esto. Vamos a empezar a darles material para que ya puedan empezar a hacer su trabajo práctico. Entonces, vamos a ir viendo distintas cosas, pero entonces presten atención al final de cada clase para saber qué leer para la clase siguiente. Por otro lado, el trabajo práctico que van a hacer, vamos a tener en el medio de la clase, creo que en la tercera clase, vamos a tener una clase especial que la vamos a tener en conjunto con el Distrito Oeste, porque la va a dar la hermana Liliana como una exposición acerca de un tipo de interpretación bíblica para que ustedes puedan tener más herramientas y puedan ver ejemplos. Lo que vamos a trabajar va a ser con muchos ejemplos y vamos a hacer muy participativa la clase. Tenemos que participar. Digamos, en esta clase cuenta el preguntar, cuenta el opinar. ¿Por qué? Porque es una clase que es así y tiene su parte teórica, pero que ustedes la van a poder poner en práctica rápidamente. Pero para eso, a ver, les aclaro, no vale sacar la guitarra, ¿no? Hay que saber lo que uno está haciendo. A veces van a tener que pedir ayuda, porque de repente, en algún momento vamos a tener que meternos con un análisis gramatical de una oración, ¿no? Ustedes saben que una coma hace a la diferencia del texto, ¿no? Hay un texto que usan los testigos de Jehová con respecto al ladrón en la cruz, que le dice, Jesús le dice, cuando está al lado, dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así se lo dice, ¿no? Y los testigos de Jehová ponen una coma, dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Y una cosa es que hoy estarás conmigo en el paraíso, como le dijo Jesús, y otra cosa es estarás más adelante. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová tienen una doctrina de que el paraíso va a ser aquí en la tierra, y que como va a ser aquí en la tierra, Jesús jamás le podría haber dicho eso al ladrón en la cruz, ¿no? Entonces le quisieron, metemos una coma. Y como le metemos una coma, ya cambia el sentido. Y ya vamos a ver ahora un poquito más acerca de los problemas que hay cuando no metemos puntos y comas y todo eso. Entonces, el trabajo práctico que ustedes van a hacer va a tener una guía, un documento que ustedes ya tienen en el Classroom. Esta guía donde les va a decir, se llama Guía para la Interpretación Bíblica, y ustedes van a poder sacar de aquí, van a tener algunas preguntas que van a ser guiadas, como estas, ¿no? Depende de lo que les toque, si les toca una narración o una epístola, tendrán que ir respondiendo estas preguntas. Pero yo les voy a decir semana tras semana qué parte les toca hacer. Y ustedes a la semana siguiente me van a traer las preguntas. Pastor, yo no entendí esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que hacer acá? En algunas ocasiones les podré decir mucha información y en otras les diré investiguen un poquito más, ¿no? Pero la idea es que esto sea un trabajo que empieza ahora en esta materia y el texto que les toque, ustedes van a tener que seguir trabajando en homilética y salvo alguna excepción, pero salvo alguna excepción, el texto que les toque va a ser el texto que van a terminar predicando al final de la materia de homilética.
Así que es, como les decía, es todo un único bloque. El año pasado nosotros en el sur no lo hicimos así, en el oeste se hizo así y funcionó muy, muy bien. Bien, entonces aquí tienen el documento este. No voy a entrar ahora en detalle porque cuando tenga que presentarlo se los voy a entrar. Así que eso por empezar. Pero entonces, vamos a entrar entonces un poco a la materia en sí. ¿Están viendo lo que dice un título grande que dice... bien, entonces, como les decía, el objetivo de la materia es comprender qué es hermenéutica, primero, y poder hacer una sana interpretación del texto bíblico. Como les decía, esto es fundamental para poder tener una doctrina firme, ¿no? Y que la doctrina que vayamos a decir e implementar no sea inventos nuestros, ¿no? Saben que hay cuestiones que no hacen a doctrina puntualmente, pero sí hacen a costumbres, ¿no? Y a cosas que a veces nosotros damos por sobreentendidas, que todo el mundo lo hace así. Y a veces hay cosas que no son pecado ni dejan de ser pecado, pero son fruto de interpretaciones, de que nosotros hemos interpretado algún texto bíblico de alguna manera. Y eso es a veces... a ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en las iglesias presentamos niños, ¿no? Tenemos presentación de niños. Y cuando hacemos presentación de niños, el pastor pone las manos sobre los niños, todo así. ¿El texto bíblico nos dice que tenemos que hacer presentación de niños? No, no lo dice. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Y no está mal, no digo que esté mal, simplemente lo hacemos. Pero hacer de eso una doctrina, ¿no? Yo he escuchado hace poco un pastor que le dijo a una persona que la presentación de niños que habían hecho no era válida, porque no lo había hecho el pastor, ¿no? Y porque lo había hecho un ministro, no sé qué había pasado, qué lío hubo ahí. Entonces, uno dice, pero si ni siquiera es algo que bíblicamente es obligatorio de hacer, ¿no? Eso, si vamos ahí, estamos ya empezando a tener un problema. Si pensamos que la presentación de niños le da la salvación al niño, lo hace cristiano, porque esa es la doctrina católica del bautismo de niños. Y nosotros no bautizamos niños. Entonces, fíjense qué tan importante es poder interpretar un texto bíblico y tener en cuenta el contexto en el cual ese texto se produce, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener es métodos y herramientas para poder hacer un acercamiento a la interpretación bíblica. Esta materia, en realidad, si uno lo quiere estudiar profundamente, tiene muchísimo para hacer. Pero bueno, vamos a tener un primer acercamiento y a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto también? Es que ustedes investiguen, que ustedes agarren un texto bíblico, que sepan investigar en un diccionario, pero también puedan buscar en un diccionario bíblico, o puedan buscar en un comentario, puedan entender que hay herramientas en las cuales ustedes pueden investigar antes de arrancar con a decir qué es lo que creen que dice la Biblia, ¿no? Entonces, la primera clase, que es la de clase de hoy, tenemos una introducción a la hermenéutica. Y el texto famosísimo, este texto lo tenía el instituto, lo tenía el instituto hace muchos años, como antes de arrancar, todas las clases repetían este texto como si fuese un himno, ¿no? Y hasta lo cantaban ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Y se cantaba, procura con diligencia, así con un voz así medio casi de cancha, era porque, no sé por qué, pero era un poquito así. Yo me lo acuerdo. Así que, ¿pero qué dice este texto? Fíjense, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y este es el objetivo de esta materia, usar bien la palabra de Dios. No podemos quedarnos con esto sin saberlo. En otro texto, en otra versión, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Fíjense, acá está diciendo esfuérzate. Y no solamente eso, que interpretes bien. Porque si no, sale cualquier cosa. Y en otra versión, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Todas las versiones nos están dando la idea de qué es esto que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de entender la palabra de Dios correctamente. Hermenéutica, entonces, es una ciencia. Es la ciencia que nos ayuda a comprender e interpretar correctamente lo que es la palabra de Dios. Y ustedes preguntaban qué les sonaba. Es una palabra que deriva del griego, que significa traducir, proclamar, interpretar, esclarecer, traer a luz, ¿no? Esta palabra hermeneuen, ¿no? Ya, esta palabra sí, significa eso. Quiero decirles primero, aclararles que toda esta información la tienen en su manual. Esto está sacado del manual, así que pueden, de lo que vayan leyendo, todas las semanas deberían tenerlo leído para poder entender mejor lo que hablamos. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar una serie de herramientas que van a permitir que podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, hermenéutica es ciencia y arte de la interpretación bíblica. ¿Ok? ¿Por qué ciencia? Porque vamos a utilizar métodos. Entonces ustedes van a ir, primero hago un análisis del texto, qué está diciendo en primera instancia, después iré al diccionario, no quiero adelantarme con las herramientas que vamos a ir usando, ¿no? Después podré ver un comentario, después analizaré el contexto inmediato, después analizaré el contexto del libro, en dónde está ubicado, a quién le hablaba, a qué le decía, quién eran los que estaban escuchando. Todo eso me va a traer luz para que yo pueda entender mejor qué es lo que quiso decir. No, esto es tan fácil como cuando hay alguien que tiene un problema, que les viene con un problema, y le dice, ¿sabes qué? Los que somos padres van a entenderlo bien, ¿no? Viene nuestro hijo y dice, ¡me pegó! Y ese es el hecho, me pegó, ¿no? El hermano le pegó. Entonces, vos vas a preguntar, ¿por qué le pegaste? ¿No? Y ahí empiezan los argumentos. No, porque ella me dijo esto. No, porque él me dijo esto. Y empiezan así a ver argumentos, ¿no? Que sin el argumento nos quedamos solamente con que me pegó. Y a veces leemos la Biblia de esa forma, sin saber cuáles son los argumentos que llevaron a que se dé esa situación. Volviendo al tema que les comentaba antes de la presentación de niños, cuando uno lo ve dice, wow, Jesús hizo eso de presentar a los niños, les puso las manos. Lo hacían todos los rabinos, todos los maestros venían y oraban por los chicos. No es algo que hizo único Jesús, era algo re común. Y tan común era, y tan molesto era que los discípulos le dijeron, dejen de molestar al maestro, déjenlo de molestar como con tonterías. ¿No? Y ahí Jesús dijo su famosa frase, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahí está, digamos, un tema que nosotros estamos viendo que había algo que estaba sucediendo y que los discípulos conocían y que Jesús conocía, pero todo eso no lo podemos saber si, por ejemplo, no leemos algún libro de historia o nos informamos acerca de lo que pasaba en ese tiempo en esas situaciones. Entonces, por eso es una ciencia, pero también es un arte. ¿Y por qué es un arte? Porque implica que nosotros pongamos de nosotros y no solamente eso, sino que empecemos a hurgar y empecemos a acomodar esto aquí, esto allá. Yo no sé si vieron alguna vez el proceso, el otro día estaba viendo un documental donde hablaban acerca de dinosaurios y de cómo aquí en la Patagonia, en ciertas ciudades, ahí en Río Negro, en Chubut, perdón, encontraron huesos fósiles, ¿no? De dinosaurios. Entonces, cuando uno se pone a mirar y le dice, ¿pero cómo saben de que era así de grande? Y lo inferimos porque en realidad después nosotros pensamos de que, y cuando empezó a decir un montón de palabras y yo decía, lo que está diciendo es, lo inventamos, ¿no? Es decir, lo sacan en base a ciertas conclusiones
porque tienen los huesos, el tamaño de los huesos, todo así. Pero después se pusieron a charlar, uno dice, sí, la verdad que no sabemos si medía 7 metros de alto o 15 metros de alto. Porque en realidad no, creo que no era tanta la diferencia, que era 3 metros o 7 metros, una cosa así. Dice, porque en realidad nos faltan algunos huesos que nos podrían dar serie esa información. Pero bueno, lo que hicimos fue una interpretación artística. Y a veces nosotros en la hermenéutica también tenemos faltantes. Tenemos cosas que no están en el texto, que las tenemos que inferir por lo que está alrededor. Y a lo mejor alguno piensa una cosa, otro piensa otra, pero nosotros tenemos que entender de que no nos podemos ir más allá de lo que el texto nos dice. Pero sí también tiene un parte, es un arte. Entonces, ¿para qué tenemos, cuáles son las fases de la interpretación bíblica? Primero, observamos, como cualquier cosa, ¿no? Primero nos ponemos a observar. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? ¿No? ¿Qué dice el texto? La segunda fase es interpretar. ¿Qué significa? Esto lo hacemos siempre, ¿no? Vamos a un caso muy, muy típico, muy fácil. Salmo 23. Si quieren, abran la Biblia, ahí el Salmo 23, a lo mejor lo saben de memoria. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Llegamos hasta ahí. ¿Por qué el salmista hace esta comparación de que el Señor es nuestro pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar? Uno entiende la frase poéticamente, ¿no? Pero ¿qué dice? Primero está diciendo básicamente que si Dios es el pastor, yo soy la oveja. Es un lenguaje común que nosotros entendemos, ¿no? Porque después Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Pero, ¿por qué hablaban de pastores, de ovejas en la Biblia? ¿Por qué habla de eso? A ver, alguno dígame, ¿por qué piensa que habla de así? Mientras me voy a tomar un mate, porque ahí lo veo al hermano Nico tomando mate. Porque David era pastor. Exacto. ¿Pero David solo era pastor? No, era un pueblo. ¿Un pueblo? La época. Tenía animales. Tenía animales. Los hebreos, antes de los israelitas, Eran eran un pueblo de... no eran agricultores, eran ganaderos. De hecho, cuando llegan a Egipto, nos dice la historia ahí, cuando José los ubica en los mejores pastos de pastoreo, porque ellos eran un pueblo de ganado, y para los egipcios, los que se dedicaban a eso como eran poca cosa, ¿no? Entonces no pudieron agarrar el lugar que quisieron, porque para los egipcios no era importante ese lugar de pastoreo, pero entonces, por eso es que toda la Biblia está teñida de pastor, de ovejas, porque era lo que la gente conocía. Entonces, de repente, nosotros hoy hablamos de esto, y en la interpretación bíblica, de repente en algunos idiomas o culturas muy alejadas, hay que hacer algunas adaptaciones. Por ejemplo, la Biblia puede hablar de la blancura podemos hablar, no sé si no digo la Biblia, pero digo, si nosotros hablamos de la blancura de la nieve y alguien nunca vio la nieve, y tenemos que traducir eso, ¿qué le vas a decir? Estamos hablando de un pueblo donde están en el medio del trópico, donde hace calor, y le estás enseñando a hablar tu idioma. ¿Y nieve qué es para ellos? Nada, no hay un correspondiente ahí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llevar el texto bíblico de hace, esto que estamos hablando, el Salmo 23, estamos hablando de hace 3000 años atrás. Lo tenemos que traer a la actualidad. Entonces es tan importante que nosotros entendamos lo que dice el texto bíblico y entendamos lo que quería decir en aquel momento. Entonces, primero observamos. ¿Qué dice? ¿No? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Es decir, está hablando, me está poniendo en un lugar de oveja,
Ok, después vemos por qué, ¿no? Y a Dios en lugar de un pastor. Entonces después digo, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa ese texto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le significa para ustedes? Dios se está poniendo como ¿qué? El mismo. O el salmista está poniendo a Dios como Nuestro proveedor. proveedor, su cuidador, exactamente, exactamente. Así que entonces Dios está poniéndose como proveedor y la otra persona como el que recibe ese cuidado. Como un pastor cuidaba en aquella época unas ovejas. Entonces hoy por hoy lo podríamos llevar esto, y cuando ustedes empiezan a hacer ese proceso de interpretación, lo podrían llevar a un lenguaje más actual, ¿no? Y a lo mejor encontrar algún símil de esto que están haciendo. Pero fíjense de que la Biblia entonces habla de pastores, habla de carpintero, ¿no? Es decir, en la época de Jesús ya había otros oficios. Pero sin embargo las imágenes seguían siendo del pastor, del pescador, ¿no? Y son de los oficios que tenían ellos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad pareciera que la Biblia a veces está muy lejos del lenguaje, y en realidad el lenguaje tenemos que acercarlo porque el lenguaje siempre fue cercano a las personas. Y con los principios de interpretación bíblica lo que hacemos es llevar nuevamente el lenguaje cerca de la gente. Entonces, una vez que pudimos interpretar, podemos aplicarlo. Pero no antes sin observar, interpretar y después aplicar. Porque hay algunos que leen y ya lo quieren aplicar y no saben ni siquiera lo que dice. Y eso es un gran error. Entonces, como propósito final de esto, es obedecer la palabra de Dios. No quedarnos con que, uy, ya lo entendí. El propósito, y en esto es tan importante esto. Hay gente que se dedica a estudiar la Biblia, pero que son directamente ateos. No creen en lo que dice la Biblia, lo estudian como un libro, ¿no? Y son expertos muchos de ellos, ¿eh? Y lo analizan y lo estudian como si fuese que están estudiando el Martín Fierro o en realidad unos libros muy antiguos, pero que en realidad no están buscando en su objetivo el obedecer la palabra de Dios. Y eso también trae errores en la concepción. Entonces, como dice acá, al final dice, leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor y vivirla es excelente. Ese es el objetivo final de esta materia. Entonces vamos a ver acá un ejemplo en la Biblia se lo suele nombrar como el inventor o el inventor de la exégesis bíblica, digamos, o el padre de la exégesis bíblica. Y fíjense por qué acá en el caso de Esdras. En Esdras 7:10, arrancamos acá. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ven lo que está diciendo, no? ¿Que Esdras había hecho algo así nomás? No, dice que se había preparado su corazón. ¿Qué significa preparar su corazón? Más o menos lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque ustedes están preparando su corazón, su vida, para poder tener mayor claridad en lo que van diciendo, ¿no? En lo que van interpretando. Entonces, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Qué significa la palabra inquirir? ¿Alguno me ayuda? O alguno que busque el diccionario, lo tiene ahí en Google, busquen, googleen un poquito. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Muy bien, muy bien. Inquirir a través de preguntas, hacerse preguntas. Y eso es fundamental para la hermenéutica. Hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿A quién le hablaba? De ahí viene la palabra de inquirir, también viene la palabra inquisición, ¿no? Todo lo que se requiere, quiere decir de preguntar, de cuestionar. Para cumplirla, ¿no? Es decir, lo hago no para saber, para cumplirla y para enseñar. Y ahí está el doble propósito, ¿no? Yo la cumplo, pero yo también le enseño para poder ser fiel a Dios. Entonces,
decimos que hermenéutica plantó los principios, Esdras plantó los principios de la hermenéutica. Entonces, ¿por qué? Prepara su corazón, ahí hay una actitud, ¿no? Tiene que haber una actitud en cuanto a nosotros, en cómo nos vamos a presentar, a investigar, a cumplir su palabra y a enseñarla. Y esto es lo que básicamente vamos a hacer con los principios hermenéuticos. Ustedes van a aprender todo esto, van a aprender cómo llegar a cabo todo este proceso. Dígame, ¿voy un poco rápido o le pasa que tenemos bastante para decir? Bueno, cualquier cosa me van frenando. Igual todo esto es teórico, las próximas clases ya son muchísimo más prácticas. Bien, entonces la hermenéutica no es algo aislado, sino que se aplica, y los voy a poner todo acá para que ustedes lo puedan ver acá. Uy, perdón, lo fui acá. Entonces, la hermenéutica no es algo aislado, sino que hay que aplicarlo con muchas otras áreas. A ver, el estudio del canon. ¿Qué era el canon? ¿Recuerdan? Año pasado, Panorama 1, tienen que haber visto canon. ¿Sí o no? Sí. Ninguno me dice que sí. Si no, lo voy a buscar al pastor César ya. ¿Qué era el canon? ¿Cómo, hermano? ¿Los 5 libros de la ley? No. El canon no es eso. ¿Qué es el canon? No son los 5 libros de la ley, no. El canon no. Puede ser, Adrián, que eran los requisitos que cumplían los libros para ser aprobados, y entre ellos estaba la inspiración de Dios, Claro. Ah. Exacto. El canon son los requisitos que los libros tienen que cumplir. Canon, además de ser una cámara de fotos, ¿no? Regla. Significa regla. Y de hecho tiene de ahí ese sentido. Viene de una palabra hebrea que era canú, y esa palabra era una vara de medir, una caña. Usaban para medir una caña, que, digamos, era más o menos parecida, ¿no? Ellos no tenían sistema métrico como nosotros, ¿no? Porque nosotros, ¿cuánto mide un metro? ¿Cuánto mide un metro? 100 centímetros. Bien esa. Bien esa. Porque un metro mide un metro. Digamos, ¿y cómo sabemos que es un metro? Y qué sé yo, no sé, porque tengo una cinta métrica, pero ¿quién te dijo que eso es un metro? Y bueno, ustedes me podrán contestar bien, el Centro, no sé, Mundial de Medidas, de Pesos y Medidas, creo que se llama así, que está ahí en Francia, si no me equivoco. Y ahí ellos tienen 1 metro, tienen 1 kilo, 1 litro, tienen guardado todo eso como una medida estándar, y aquí en Argentina el Instituto IRAM tiene una copia exacta del kilo, del litro, del metro, y cuando alguien tiene que ir a hacer algo especial y tienen que volver a medir, dice, bueno, vamos a comparar con el metro que está, y cada tanto toman medidas, porque bueno, hay montones de cosas. Pero canon significa eso. ¿Cuál es la medida para que un texto entre a la Biblia? Entonces, nosotros cuando decimos que estudiamos el canon bíblico, tenemos que estudiar cuál es la posición del texto que estamos utilizando dentro de ese canon bíblico. ¿Cuál fue su utilidad dentro del uso de la Biblia? A ver, ¿cuál fue la utilidad inicial de los salmos? ¿Cuál les parece que fue? Alabar a Dios. La alabanza a Dios. La alabanza a Dios. El canto, la alabanza a Dios. Por supuesto que sí. Entonces, por supuesto que el Salmo tiene profecías. Pero por supuesto que el Salmo tiene, los salmos mesiánicos tienen palabras acerca del Mesías y declaraciones hermosas. Pero no tenemos que perder de vista que inicialmente fueron cantos. Entonces, ¿qué lenguaje va a tener un canto? ¿Qué tipo de lenguaje va a tener? ¿Cómo va a ser? Poético. Poético, exacto. Va a ser un lenguaje poético. Entonces, si es poético, bien ahí los músicos, los salmistas, porque si no, estamos fritos. Pero si no va a ser poético, si lo entendemos que es poético, podemos dar ciertas concesiones a que ciertas cosas digan algo que no sabemos bien lo que está diciendo. ¿O ustedes entienden todas las poesías que leen? No.
No, no van a leer. Entonces, cuando ustedes entienden de que eso es poesía, cuando ustedes entienden que el libro de la Biblia no es historia, la Biblia no es historia, tiene historia. ¿Cuál es el tema ahí? La Biblia no... ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Contar la relación entre Dios y la humanidad. En el medio hay historia, por supuesto que sí, pero si vamos a decir, no, la Biblia no es verdad porque en tal lugar dice que sucedió tal cosa que no fue así exactamente. Pero si yo estuviese hablando de historia, te diría entonces el libro de historia, de geografía. No, pero le voy a dar un ejemplo. Cuando la Biblia habla de Ur de los Caldeos, ¿no? ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, decimos. De Ur. Salió de Ur, porque en el momento que salió Abraham de Ur, los caldeos todavía faltaban como 600 años, 700 años para que existan. Los caldeos fueron un pueblo posterior. ¿Pero por qué hablaban de esa manera? ¿Por qué la Biblia tiene esa inexactitud? Porque primero no es un libro de historia. Y segundo, que el que lo escribió hablaba como alguien que lo estaba viendo mucho después. El que lo escribió en la época de los caldeos y salió de Ur, que estaba ahí en los caldeos. ¿No? Es como querer hablar, cuando uno habla a ver, el ejemplo que doy siempre es esto. Saben que los que viven acá en zona sur, digamos, conocen Quilmes. ¿Saben por qué Quilmes tiene el nombre que tiene? Por unos indios que trajeron. ¿De dónde los trajeron? ¿Alguno sabe? De Quilmes, ¿no? De Tucumán. De Tucumán. Pero si no existía Tucumán en la época de que los trajeron. ¿No? Es decir, todavía, o sí existía, pero los Quilmes no eran de Tucumán, ellos eran de allá de, no sé, cómo dirían que se llamaban. Pero nosotros lo conocemos con el lenguaje, con el término actual. ¿No? Los trajeron de Tucumán, allá de los valles calchaquíes, por eso que la avenida Calchaquí, les podríamos explicar un montón de cosas de Quilmes con esto, ¿no? Pero de los valles calchaquíes, ahí cerca de Tafí del Valle, trajeron a este pueblo muy guerrero, los trajeron acá para que se mueran enfermándose, básicamente. Cosas hermosas que hemos hecho como país. Pero fuera de eso, esa es la realidad. Pero, a ver, hablamos de Tucumán y todo eso, y en esa época, sí, si bien ya existía una zona que se llamaba Tucumán, pero hoy hablamos de la provincia de Tucumán. Y, digamos, entonces, hay muchas inexactitudes que hoy mismo nosotros efectuamos, pero eso no significa que esté mal lo que estamos diciendo. Lo mismo la Biblia. Entonces, la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de geografía, pero habla de historia, habla de geografía, pero sobre todo habla de la relación de Dios con el hombre. Entonces, si vamos a leer un salmo, tenemos que entender primero la poesía que hay ahí atrás. Entonces, una vez que entendemos la poesía, podemos decir, bueno, pero además está diciendo esto. Pero tenemos que entender de qué está hablando. Por eso es que estudiamos el canon. Tenemos que entender de qué era el libro y todo eso. Después la crítica textual. Ahí nos tenemos que sentar y empezar a mirar los textos y a ver qué dice, y a ver a quiénes le habla, y cómo está expresado, y de qué manera, si le habla a una persona, si le habla a dos, si es singular, si es en plural, y ahí en esas partes nosotros generalmente lo que hacemos es análisis sintáctico. Separamos sujeto, predicado. Vamos hasta ahí más o menos, ¿no? No seguimos con objeto directo, objeto indirecto, todo eso, pero hay algunos que sí me han traído. El año pasado uno me trajo, del texto me lo trajo todo separado totalmente. La mitad de las cosas ni yo me las acordaba que eran, pero sí hacemos un análisis del texto. Y luego viene la crítica histórica, que esto es importante, pero no es fundamental, pero también tenemos que entender de que tiene su límite en esto, ¿no? Porque hay muchos estudiosos de la crítica histórica que le estaba comentando, que son las personas que se ponen a analizar si es correcto que el libro esté donde esté, que el texto esté donde esté, si para la época era lógico que se dijese lo que se estaba diciendo. Y en base a eso hemos encontrado muchas verdades de la Biblia que estaban como medias ocultas. Pero también hay muchos que se han ido por las ramas y han llegado a decir, bueno, de que nada de lo que está en la Biblia sirve, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Después, entonces, pero ahí sí tenemos que entrar y mirar historia y poder leer y poder enterarnos.
Luego viene la exégesis, que es la aplicación de esta hermenéutica. Y también acá no podemos dejar de mencionar todo lo que es la parte teológica, lo que se llama teología sistemática. Bien, sigamos un poquito más. Entonces vamos a hablar de la necesidad de la hermenéutica. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, al principio uno tiene que seguir los pasos uno por uno. No hay que saltearse pasos. ¿No? Cuando uno empieza a hacer la hermenéutica, uno tiene que seguir los pasos que le vamos a ir dando. ¿Pero por qué es esto? Después con el tiempo ustedes van a aprender a poder interpretar de una forma mucho más fluida, pero esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Y acá, fíjense el dibujito que le estamos poniendo acá. ¿Qué está haciendo esta persona? Andando en bicicleta. Andando en bicicleta, qué obviedad, ¿no? Pero bueno, no importa, aquí, déjenme que los haga participar un poquito. Así no se aburren mucho. ¿Cuántos de ustedes andan en bicicleta? ¿Saben andar en bicicleta? ¿Unos cuantos? Y escúchenme, cuando ustedes andan en bicicleta, ¿están pensando, ahora tengo que pedalear, ahora tengo que moverme así un poquito para acá, un poquito para allá? ¿O simplemente andan? Simplemente andan. Pero cuando empezaron no era así. Cuando empezaron arrancaron de esa forma. Cuando empezaron, ustedes lo hicieron, pensaban, ¿qué muevo primero? ¿Qué muevo segundo? Y esto a veces pasa con las personas, no sé, yo me acuerdo, no sé, cuando alguien está aprendiendo a manejar, que dice, pero ¿cómo sabes que tiene que apretar un pedal, otro pedal, otro pedal? No lo sabés, lo haces directamente. Lo mismo cuando andás en bicicleta. Bueno, el proceso de comprender y de entender la Biblia va un poquito así. Primero, nosotros tenemos un tiempo donde tenemos que ir metiendo siempre la metodología. Y va a llegar un momento donde ustedes puedan ya de una forma, se diría casi que inconscientemente, poder producir este proceso de aprendizaje. A ver si anda bien. Ahí está. Entonces, cuando interpretamos la Biblia, nosotros tenemos diversos bloqueos en contra de la comprensión espontánea. Ustedes están aprendiendo, ¿no? Ahora. Y recuerdo que era como les decía la bici, ¿no? Que ustedes tenían que entender cómo es el proceso de aprender a andar para poder después largarse a andar solos. Cuando ustedes van a comprender un texto bíblico, les pasa lo mismo. Tienen que entender que tienen distintas cosas que los van a bloquear para que ustedes lo puedan entender. Lo primero es el abismo histórico, ¿no? Hay diversas cosas. ¿Cuántos años nos separa del Nuevo Testamento a nosotros? 2000, ¿verdad? Imagínense lo siguiente. Los que tienen hijos adolescentes o jóvenes, cuando a ustedes a veces le dicen algo y le dicen, papá, pero ese es re viejo, ya no va más, ¿no? Ahí lo veo a Alejandro, digo, ¿te lo dicen, Ale? Sí. Sí, bueno. O ustedes mismos habrán dicho. No, la otra vez yo estaba hablando, no sé con qué cosa, con mi hijo, y me dice, pero Facebook ya fue, ya re fue. Y Facebook tiene menos de 15 años. Entonces imagínense si ya fue Facebook. ¿Cuánto más cuando vamos a hablar de algo que fue escrito hace 2000 años atrás? Nosotros no entendemos cómo vivía la gente en la época de Jesucristo. Menos comprendemos cómo en la época de Nehemías. ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Cuáles eran sus esperanzas de vida? ¿Cuál era la capacidad que ellos tenían para poder obtener ciertas cosas? ¿Cuán difícil era obtener el alimento de todos los días? Entonces, primero tenemos abismo histórico. Nosotros tenemos que zanjar ese abismo. Tenemos que llenar todo ese espacio con cosas que sean ciertas para que poder entender mejor el texto que estamos trabajando. Después el abismo cultural. ¿Alguna vez usted se pensó si sería capaz de vivir en un país árabe?
No, yo los veo donde es terrible todo lo que no se puede hacer, ¿no? Y eso que a veces nosotros como iglesia sí ponemos algunas reglas con las personas, pero no sé, un país donde, por ejemplo, está prohibido que las mujeres conduzcan un auto. En algunos, ¿no? En los más extremos. O donde yo tengo un conocido mío que en un momento de su vida se fue a vivir a Uzbekistán. Era un compañero mío del seminario. Eso está pegado a Afganistán y tienen una cultura muy, muy similar. Y él me contaba de que en un momento se volvió como muy insoportable la vida de ahí, pese a que él tenía el llamado como misionero y todo eso. Y la gente misma se daba cuenta del abismo cultural que había entre ellos. Y de hecho, en un momento vino un amigo y le dice, quiero hablar con vos. Él hablaba bien el árabe y todo eso. Él daba clases en una escuela técnica y la esposa es enfermera. Y un amigo de ellos vino, se les acercó y le dijo, yo quiero decirte lo que la gente está diciendo. Vos después tomá tu decisión. Dice, pero la gente está diciendo, o que sos un infiltrado de la CIA, o que sos un misionero evangélico, y la última, o que sos un tonto. No le dijo que sos un tonto, un exabrupto mucho más. Le dijo, o que sos un estúpido. Así le dijeron. Pues si no, nadie se explica por qué estás acá. Dice, estúpido sé que no sos. De la CIA casi seguro, estoy seguro tampoco. Lo otro no lo sé. El amigo no sabía que estaban misionando. Entonces, ese día él se dio cuenta de que estaban en riesgo y se volvieron, porque se dieron cuenta de que los habían descubierto. Básicamente, dice, la gente está diciendo, ¿no? Y este amigo dice, ellos predicaban de una forma muy encubierta y todo eso. Entonces, el abismo cultural existe hoy. Imagínense nosotros viajando 2000 años al pasado. Es decir, no podemos no ver la Biblia con los ojos que vemos ahora. Vamos al caso, por ejemplo, ¿cuál era el punto de vista sobre la esclavitud en la época del Nuevo Testamento? Hoy por hoy, ustedes si ven a alguna persona que sea esclava, ¿qué pondrían el grito en el cielo, le harían una denuncia. Pero en la época del Nuevo Testamento, tener un esclavo era algo normal, era como ser empleado. Entonces de repente, yo tengo un conocido mío que me dijo de que la Biblia está errada porque Pablo, en vez de defender a Onésimo, que era el esclavo de Filemón, saben que el libro de Filemón está escrito para justificar a Onésimo para que lo dejen volver y no lo castiguen. Básicamente es eso. Y Onésimo, Pablo le dice, volvé y hacele caso. ¿No? Entonces me decía, no puede ser jamás que un hombre de Dios haya avalado tal barbaridad como la esclavitud. Claro, porque esa persona estaba mirando el Nuevo Testamento con los ojos del 2000 años después. Si vos los mirás con el... Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en alguna empresa. Alguna empresa... Es más, y si trabajan en una multinacional, algo así. Más todavía. No, uno trabajó en una empresa. A fin de cuentas, es más o menos lo mismo. A vos te pagan y todos los días tenés que volver porque si no te echan y si perdés el trabajo perdés tu estabilidad. Es más o menos lo mismo. Esa gente vivía hasta su propia casa, solamente que trabajaba para un señor que le daba el alimento, lo mantenía y es más, hasta le daba seguridad. En algunos casos era mejor ser un esclavo de alguien poderoso que ser alguien libre pobre. Porque si eras esclavo de alguien poderoso le iba a pasar muy bien. Era como tener un gran puesto en una multinacional de ahora. Digo porque al no entender estas cosas, nosotros entendemos la Biblia y decimos, pero la Biblia avala. No, la Biblia no avala. La Biblia habla de la relación de Dios con las personas a lo largo de la historia, sin sacar a las personas de su ambiente donde estaban, porque era la costumbre de esa época. Entonces así podemos entender mucho más. Entonces tenemos que entender mejor este abismo cultural que existe y poder comprender mejor lo que estaba pasando. El abismo lingüístico, y acá es... hay cosas que se dicen en un idioma y que en otro idioma no se pueden decir, o que se dicen de otra forma totalmente distinta.
Y esto pasa hasta con las personas que, digamos, yo me acuerdo con mi abuela era rusa, y ella a veces quería decir cosas, decía, en ruso se dice tal cosa, pero acá no sé cómo se dice eso, porque no hay, o no existe, o lo que sea. Y me voy un poco más cerca. Yo me casé con mi esposa, que es de Rosario. Ir a la verdulería acá o en Rosario es todo, o a la carnicería, peor. ¿No? Porque van allá a Rosario y van a pedir batata, vos pedís batata y ellos piden camote, ¿no? Y no sé, o vas a la plaza y te vas a pedir unos pochoclos y ellos piden pororó. Y estamos hablando de 300 kilómetros de distancia. Y vas a pedir garrapiñada, y para ellos la garrapiñada es lo que va, no sé qué es bien la garrapiñada, pero para ellos es praliné. Entonces, si vos vas a pedir garrapiñada, saben que sos porteño, o que no sos de ahí. Porque ellos piden praliné, comen pororó, y en la verdulería piden camote, y los cortes de carne y te las regalo. Es decir, llegamos a 300 kilómetros de distancia. Entonces, fíjense, si hablando el mismo idioma hay diferencias lingüísticas, imagínense a 2000 años de distancia, cuántas diferencias puede haber en cuanto a lo que nosotros entendemos o lo que dejamos de entender. Por eso es tan importante esta materia en cuanto a poder interpretar. Y por último, el abismo filosófico, que tiene que ver un poco con lo cultural que habíamos hablado antes. Que el tema de la cultura es tan fuerte, la filosofía de vida es tan distinta, que nosotros para poder entender tendríamos que meternos en ese clima, en ese lugar, tratar de pensar cómo pensaban, qué estarían pensando. ¿Cómo sentían? No sé, el meterse en el medio del aposento alto, ¿cómo sería ese lugar? ¿No? ¿Y qué pensarían las personas? ¿Y sería normal que tanta gente esté junta en un lugar así? Digamos, todas esas preguntas nos hacen poder vivir mucho mejor el texto bíblico de una forma mucho, mucho más profunda que la que nosotros podemos comprender ahora. ¿A qué hora tenemos el recreo? 1:15. 1:15. Bueno, seguimos un poquito más. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo los veo, lo que pasa es que es mucha información, pero bueno, entiendo de que... Vamos a ver entonces algunos conceptos teológicos relevantes. Teología. Yo quería preguntarles qué era teología, pero bueno, acá está. Bueno, teología es la ciencia de Dios. Habla de teo, que es Dios, logos, que es palabra, o sea que es estudio acerca de Dios. Esperen que me voy a mirar yo primero las palabras que siguen. Entonces, esperen que se me escapó. Ahí está. Bien. Teología. La próxima palabra que les voy a preguntar, quiero que me digan qué es lo que les significa para ustedes, o qué significa para ustedes. ¿Qué significa Biblia? Conjunto de libros. Biblia. Muchos Bien. libros. Conjunto de libros. Conjunto de libros. Conjunto de libros, muy bien. Y básicamente, y ya que estamos, lo ponemos, no, como les decía antes, no es un libro, una enciclopedia, ni es un libro mágico. Vieron que hay personas que, no sé, para dormir, por ejemplo, se ponen la Biblia abajo de la almohada y cosas así. Y viene, a veces me dicen, pastor, yo me pongo la Biblia abajo de la almohada y duermo como un angelito. Y yo qué le puedo decir. Bueno, pero mejor ore, y cosas así, pero la persona viene ya con esa idea, y uno no le quiere pinchar el globo, pero decirle, no sirve de nada. Es como esas personas, yo me acuerdo cuando era más chica, o mi nena más chica sobre todo, que ella cuando se sentía mal quería remedio, ¿no? Hipocondríaca, evidentemente. Y nosotros habíamos encontrado unos caramelitos que daban en los cumpleaños, que tenían unos redonditos, que venían un paquetito de un tubito, que tenían la forma y hasta medio la textura del mejoralito. Entonces nos habíamos guardado unos cuantos y los metíamos en la cajita de los remedios, y cuando ella decía así, tomá, tomate un remedio. Y era un caramelo.
¿Estás mejor? Sí, decía. No sé si está muy bien eso que hicimos. Igual no, ahora ya no, pero estábamos alentando el consumo de medicamentos. No, pero Todo un porque se pone... Todo un y era- placebo. y nosotros, entonces era cuando le damos remedio, caramelito remedio, le decíamos. Era, bueno, pero quiere decir, la Biblia no es un libro mágico y tenemos que tenerlo claro, ¿no? De que no tiene ni siquiera palabras mágicas. Cuando nosotros usamos el nombre de Jesús para sanar a un enfermo, el nombre de Jesús tiene poder por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, pero no porque digamos Jesús, ¿no? La palabra en sí, pues si no estamos dando un poder mágico. Lo tenemos que nombrar, por supuesto que lo tenemos que mencionar, pero hay un tema, ¿no? Es decir, porque si no, si tuviésemos que decir igual, como está escrito, tendríamos que estar con los Yeshua, ¿no? Que ellos tratan de decir todo igualito porque si no, no sirve. ¿Y es eso? No. Lo que importa es el sentido que le das a esa palabra. Y Dios te va a entender que si lo dices en castellano, decís en inglés, lo que digas, en tu idioma Dios te lo va a entender. Entonces, quiero decir porque hay algunos que le dan sentido mágico a las palabras o a la Biblia en sí. No lo tiene. Lo que tiene es la fe de las personas que actúan ahí. Y como les decía, la Biblia tiene como objetivo contar la redención del hombre, la redención de la humanidad. Sigamos, a ver, esperen, antes de... vamos, estas se las voy a poner. La próxima palabra que vamos a mirar así, de estas palabras importantes, es la palabra revelación. Nosotros tenemos un libro que se llama Revelación. Fíjense que ahí dice del griego apokaluptein, y de ahí viene nuestro Apocalipsis. El libro Apocalipsis también se llama Revelación. Un nombre en castellano sería Revelación. Y que eso significa correr el velo para poder mostrar algo nuevo. Y es eso lo que nosotros buscamos cuando estamos leyendo la Biblia. Estamos buscando la revelación de parte de Dios. Entonces, Dios se comunica y Dios te puede hacer una revelación particular. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna revelación de parte de Dios. No estoy hablando de una revelación de una nueva doctrina. Estoy hablando de cuando Dios se te revela a vos mismo a través de un texto bíblico, donde Dios se te revela como el Padre proveedor que te va a estar con vos ahí cuando pensaste que todo el mundo te había abandonado, cuando Dios se te revela como el sanador del momento en que Dios está haciendo el milagro. Entonces Dios se revela a nosotros y cuando entendemos el texto bíblico, es hermoso cuando encontramos algo que decís, ¡wow! Esto no lo había entendido nunca. Eso es tan emocionante, sobre todo para nosotros, a mí como pastor, eso es lo que me emociona porque después va a una predicación, ¿no? Eso obviamente va a una predicación. Cuando Dios te revela algo, Dios te muestra algo, una verdad que estaba oculta y que vos no la habías visto. Nosotros somos, con la hermenéutica, somos como los mineros que están escarbando para encontrar un tesoro. Y al encontrar ese tesoro, lo damos a conocer, ¿no? Y eso es el objetivo de esta materia, que podamos encontrar tesoros. Yo el día, a ver, cosas simples, ¿no? Vuelvo al Salmo 23 porque es un salmo que a mí me gusta mucho. No soy nada original, ¿no? Que digan mi salmo favorito, el Salmo 23, pero es para un niño de 10 años el salmo favorito. Pero no importa, a mí me llega. ¿Por qué? Porque un día entendí que era un adolescente, porque le escribió un adolescente ese salmo, porque no le escribió el David viejo ese salmo. Cuando habla de ser pastor, era un adolescente el pastorcito. Ya con 17 años estaba en el ejército de Saúl y ya no volvió más a cuidar las ovejas de su padre. O sea que tendría 14, 15 años cuando ese joven vio de que Dios lo cuidaba de la misma forma que él cuidaba a sus ovejas. Y cuando hablamos de lugares de delicados pastos y nos ponemos a entender el texto bíblico, lo que dice, y nos vamos y miramos la geografía de Palestina, y nos damos cuenta de que la pampa húmeda, yo me imaginaba delicados pastos cuando era chico, a lo mejor como un campo así lleno de flores, lleno de pasto, así donde uno se podía acostar, se podía tirar boca arriba mirando el sol, todo así, delicados pastos. Y los delicados pastos de lo que está hablando ahí David son
de unos pastitos que salían cuando caían 2 o 3 gotas, porque no llueve casi nunca, y atrás de las piedras se producían unos pequeños pastos que eran delicados, que duraban nada, y que el buen pastor sabía dónde estaban esos pastos para llevar en ese clima árido a las ovejas a comer ese delicado pasto que era algo que casi no había. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, empezás a entender un Salmo 23 que decís, wow, ¿no? Cuando decís cuánta agua es de reposo y conoces y empezás a investigar y te dicen el río Jordán, que no te agarre porque donde te lleva te revolea y una oveja no la cuenta más, ¿no? Porque es correntoso, lleno de palo, lleno de basura. Entonces el buen pastor encontraba lugares donde el agua no estaba estancada, pero sí corría, pero a la vez era un agua tranquila que no asustaba al animal. Y todo eso, cuando uno lo entiende y uno puede ver esto en el texto bíblico, uno empieza a cobrarle vida a todo esto. Entonces uno dice, wow, claro, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Y eso es lo que te produce poder tener pasión por esto, de lo que es una nueva revelación, que Dios se te revele. Y cuando Dios se revela, lo que viene es la inspiración. Y la inspiración en esto, uno puede tomar... A ver, entendemos que la inspiración de la Biblia es un término que ustedes ya vieron en esto, en Panorama 1, me imagino que lo vieron, todo el tema de inspiración, donde habla de que la Biblia es soplada por Dios.